Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque Dios es bueno. Amén. Y su misericordia es grande. ¿Sabe? A nosotros siempre nos debe importar lo que nos dice el Señor de nosotros. ¿Amén? ¿O no amén? Muchas veces nosotros comemos más o nos importa más lo que diga la gente, pero nos debe importar más lo que nos diga Dios de nosotros. Porque la gente ve lo malo, pero Dios siempre ve lo bueno en nosotros. Amén. Dios siempre ve lo bueno en nosotros. Y si usted le preguntara al Señor, Dios le va a decir que tú eres hermoso, precioso, y Dios va a comenzar a mostrarte cualidades que tú a lo mejor no ves en ti, porque Dios siempre nos está desafiando con su poder, con su palabra, para que nosotros podamos descubrir realmente el potencial que hay en cada uno de nosotros. Hay un gran potencial en cada uno de nosotros. Dígale al que está al lado de usted, dígale, hay un gran potencial en usted, mi hermano. Dígale, el Señor le mandó a decir que hay un gran potencial en usted. Amén, amén. Hay un gran potencial. Usted se mirará y usted dirá, pero ¿qué potencial hay si yo no estoy haciendo nada en la iglesia? Supuestamente. ¿Qué gran potencial si de pronto no soy una iglesia grande? Pero hay un gran potencial porque Dios te eligió, porque Dios te llamó. Por eso es que Dios no se equivoca, porque cuando Dios nos llama, Dios ve las cosas grandes y maravillosas que hay en cada uno de nosotros. Y por eso siempre, constantemente nos está hablando, nos está desafiando. Y cada vez que Dios habla es para nosotros. Amén. Una palabra maravillosa para nosotros Dios nos da. Cada vez que venimos a la casa de Dios, Dios esa palabra, usted tiene que recibirla y decir, Señor, esa palabra es para mí. Porque Dios siempre nos está mostrando las cosas grandes que Él quiere hacer o Él puede hacer con cada uno de nosotros. Amén. Por eso el Señor dice, no temas, manada pequeña, porque a Dios le plació. Y si a Dios le plació, amén. A Dios le plació entregarnos el reino. A Dios le plació hacer cosas maravillosas con nosotros. Y que el diablo se mueva la cola de envidia, porque Dios nos escogió. Amén. Porque ahora somos adoradores. Porque ahora estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe? El enemigo no quiere que nosotros escuchemos las cosas maravillosas que Dios quiere hacer. Porque si nosotros le creemos la palabra que Dios tiene para nosotros, nosotros vamos a ser un instrumento de bendición. Y que no sea un pequeño grupo, sino que sea toda la iglesia de Cristo, creyendo de que Dios lo ha escogido para grandes cosas. Que Dios nos ha escogido para hacer grandes cosas. Y que si Dios nos ha traído desde tierra lejana es porque aquí necesitan gran potencial. Amén. ¿Dónde están los que a Dios les ha traído de lugares lejos? Lugares lejanos, para hacer grandes cosas. Amén. Para hacer cosas maravillosas. Dios hace unos tiempos nos estuvo hablando de quiénes somos realmente, porque Él quiere que nosotros entendamos quiénes somos nosotros. A veces le pregunta quién es usted, y usted dice, no, yo me llamo, y usted dice su nombre, y comienza a mostrar de pronto las cosas negativas que hay. Pero Dios con su palabra quiere mostrarnos quiénes somos realmente, porque después de entender este principio, quiénes somos, nosotros nos convencemos de lo que Dios creó en nosotros, que creó, hizo algo maravilloso. Amén. Amén. Amén, no amén. Bueno, pero yo sé que Dios hizo algo maravilloso en usted. Dios nos creó para grandes cosas. ¿Sabe? Y Dios colocó, cuando nos llamó o nos creó, hizo algo o nos colocó algo en nosotros. ¿Cuántos tienen imaginación? Dios nos dio ese don de la imaginación para que pudiésemos vislumbrar por un tiempo el propósito de Dios o las habilidades que nosotros podemos tener. ¿Cuántos se soñaron o se han soñado conduciendo? Que todavía a lo mejor no saben ni conducir, pero se soñaron conduciendo. Y usted soñó y usted dijo, uy, yo me vi aquí en esa Tahoe, o me vi haciendo algo grande. ¿Sabe? Porque Dios puso en nosotros esa imaginación
No para que viviésemos de sueños, sino para que nosotros pudiésemos entender que Dios, si pone algo en nuestro corazón, Dios lo puede cumplir. Amén. Pero necesitamos, o Dios necesita personas que puedan decir: yo creo que puedo tener eso. Amén. Amén o no amén. O cuando se vio Henry conduciendo, puro bicicleta a lo mejor. Pero cuando Dios pone un sueño en nosotros, tenemos que comenzar a imaginarnos. Yo cerraba mis ojos cuando estuvimos en este lugar y le decía al pastor que esto era, ay Dios mío, ¿verdad? Pero yo cerraba los ojos y me imaginaba cosas bonitas en este lugar. ¿Saben? Dios nos está mostrando lo bonito que hay en este lugar. Dios nos está mostrando las cosas bonitas que Él quiere hacer a través de nosotros. Solamente le hace falta, o nos hace falta, creerle al Señor y a su palabra. Por eso Dios nos creó, Dios nos dio ese don de la imaginación para que pudiésemos vislumbrar brevemente nuestro propósito cuando se han soñado o se han visto haciendo algo grande para Dios. ¿Amén o no amén? O los músicos nacieron con ese talento, ese don. No, ¿verdad? Pero ellos se soñaron alguna vez, vieron a un hermanito que estaba allí tocando y dijeron: yo quiero hacerlo. Y Dios le puso eso en su corazón. Pero tenemos que nosotros, lo que Dios coloque en nuestro corazón, hacerlo realidad. Nuestro Creador le dio la habilidad a los niños para soñar. Y los niños, cuando están así de la edad de Eva o de Mariana, comienzan a decir: yo quiero ser, cuando sea grande, quiero ser este personaje. Y muchos soñaron ser presidente de la República, o muchos soñaron siendo un aviador o una profesión importante. Pero ¿dónde quedaron esos sueños? Yo creo que muchos le mataron los sueños, o nos mataron los sueños. Muchos le dijeron: no, pero es que se pone a anhelar esas cosas. Confórmese con lo que tiene. ¿Sabe? No debemos conformarnos con lo que tenemos, porque Dios quiere que nosotros anhelemos cosas maravillosas. El pan de los dones, Dios dice: pídame los mejores dones. Para mí, yo siempre le digo: Señor, dame el don de lengua. Y a lo mejor usted lo tiene y usted lo está menospreciando, pero yo lo estoy anhelando. ¿Me están entendiendo? Dios quiere que nosotros podamos soñar, pero que no dejemos que el enemigo mate nuestros sueños. Porque el enemigo viene con palabras negativas siempre diciendo: no puedes, o no puedes hacerlo, no puedes lograr aquello, porque eso es solamente para los ricos, eso solamente es para personas adineradas. Y nosotros, como somos pobres, no tenemos derecho a soñar. ¿Quién dijo eso? Dios por eso nos colocó a nosotros esa capacidad para poder soñar. Y estos sueños son manifestaciones visuales de nuestro propósito, de lo que Dios quiere hacer. ¿Cómo así Dios quiere que yo sea presidente? No sé, a lo mejor Dios te ha creado para grandes cosas. Amén. Dios nos creó al hombre para que esté sobre la corona de la creación, señoreando sobre todo. Y cuando Dios creó al hombre, le dijo: señoree, gobierne sobre todo. O sea, Dios nos creó para grandes cosas. Pero el enemigo no quiere que nosotros le creamos a Dios. Cuando nosotros le creemos esos sueños, Dios comienza a manifestarse. Dios tiene cosas hermosas para nosotros. Cuando nosotros estudiamos sobre quiénes somos realmente, tanto en lo físico como en lo espiritual, nos maravillamos de la creación hecha por Dios. Porque miramos lo físico y el hombre no ha podido todavía crear algo como Dios lo hizo a cada uno de nosotros. Bien hecho, perfectamente. Y comenzamos a estudiar lo físico y nos quedamos maravillados. Aquellos que están allí metidos, los científicos, ven lo que Dios creó y dicen: realmente alguien poderoso fue quien nos creó, alguien maravilloso.
Pero surge una pregunta. Ya nosotros nos conocemos, ya usted se conoce quién es. ¿Quiénes somos? ¿Quién es usted? Amén. ¿Quién es? Un hijo de Dios. Amén. Yo pregunto, ¿quién es usted? Un hijo de Dios. No diga como dijo Jackie Chan en esa película, ¿quién soy yo? No sabía quién era. Y el enemigo no quiere que nosotros sepamos quiénes somos. Pero el Señor nos muestra a través de su palabra y nos dice, tú eres mi hijo amado. Tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo el cual yo redimí, el cual compré para que anuncien mis virtudes, anuncien lo grande, lo maravilloso que es nuestro Dios. Si conocemos el producto, ahora necesitamos es saber cuál es el propósito por el cual fuimos hechos, creados. Para que Dios nos introdujo en el cuerpo de Cristo, para que Dios nos trajo a la iglesia. Decían los que vienen de lejos, es porque aquí se necesita mano de obra, ¿o no? Aquí se necesita mano de obra. Y en una ocasión, pastor, el Señor nos decía, si usted no quiere, pues yo traigo gente de otro lado que realmente quiere hacer el trabajo. Y Dios lo cumple, porque es la obra de Dios. Pero Dios quiere hacer algo maravilloso y grande con los que están aquí. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere hacer algo grande y maravilloso con los que están aquí. O sea que tú eres un instrumento. El propósito de Dios es que Él quiere hacer algo grande contigo. Algo grande. Dios quiere levantarte y que tú puedas entender que eres un adorador o un evangelista o un maestro de la palabra. Porque Dios quiere hacer algo grande. Ya hemos entendido quiénes somos, somos hijos de Dios, pero Dios quiere ahora que nosotros podamos saber cuál es el propósito. Nos preguntamos quién es el hombre, de dónde procede, qué es lo que puede hacer, a dónde se dirige, por qué ha sido creado. Y la respuesta de Dios es, y lo bendigo con estas palabras. Y Dios siempre nos bendice con su palabra. Y Dios siempre trae su palabra, nos bendice, nos desafía. Y nosotros decimos, no, esa es como para otra persona, porque yo no me veo nada de lo que está diciendo el pastor o el que está enseñando. Pero Dios nos desafía y dice que Dios lo bendijo, Génesis 1:28, y lo bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves de los cielos y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Estos versículos contienen el propósito de Dios en la vida del hombre. Sin embargo, Dios a través de los años, ese propósito del principio de la creación todavía no se ha descubierto, o todavía no hemos entendido para qué Dios nos creó. Decía en un devocional, el enemigo lo que hace perfectamente es distraernos. Decía Edward que vinimos a adorar, no de pronto a distraernos, y muchas veces nos distraemos con cosas externas. Pero Dios quiere que nosotros podamos entender su propósito, que desde el principio siempre nos ha dicho que creé para grandes cosas. Te creé para grandes cosas. Te creé para que estés como cabeza y no cola. Te creé para que siempre vayas adelante, para que tomes territorio, para que conquistes. Y eso lo vemos en toda la palabra de Dios. Dios queriendo, llamando hombres que le crean que Dios quiere hacer cosas maravillosas. Y por eso nos dice, no temas manada pequeña. Y lo que nosotros a veces lo vemos pequeño, Dios lo quiere transformar en cosas maravillosas, para que la gente que vio aquello pequeño pueda decir, oh, qué gran cambio. Los vecinos que se acercaron y miraron el nuevo aspecto de nuestro salón, dijeron, wow, qué bonito. ¿Sabe por qué? Ellos vieron lo feo que estaba este lugar. Y la gente del mundo ha visto lo feo que éramos nosotros, pero que éramos ya no lo somos. Porque Dios nos ha recogido, Dios nos ha transformado, Dios nos ha limpiado. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Y Dios hace algo nuevo con nosotros para mostrarle al mundo lo que Él realmente puede hacer con nosotros. Algo que no servía, porque no servíamos a lo mejor para nada, pero Dios nos llamó
y ahora somos tremendos instrumentos en la mano de Dios. Yo pensé que usted le creía. Somos tremendos instrumentos en las manos de Dios para hacer cosas maravillosas. Por eso decía que desde el principio Dios ha mostrado al mundo el propósito, pero todavía la creación o nosotros no hemos descubierto, no hemos querido creer en esas palabras de Dios. A lo mejor siempre le han dicho a usted que es feo y alguien le dijo qué guapo que está y usted dijo, no, me está echando broma. Porque siempre le han dicho lo malo. Y el enemigo siempre nos ha mostrado lo malo para cuando venga la verdad, nosotros digamos, no es conmigo. Y viene la verdad, Dios siempre nos está hablando. ¿Cuántas veces Dios no nos ha desafiado a que nosotros estemos ocupando los mejores lugares? De que nosotros podamos creerle que Dios quiere hacer cosas grandes y maravillosas. ¿Sabe? Eso es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere que nosotros soñemos. Dios quiere que nosotros soñemos. Pastor Rafael, cuando nosotros comenzamos como iglesia, Dios nos dio una palabra y nos dijo, busquen galpones. Busquen. Y éramos muy poquitos, todavía seguimos siendo muy poquitos. Y a lo mejor queríamos galpones y ¿quién va a llenar? Y tuvimos un galpón en una ocasión alquilado, el doble de este lugar. Y eso parecíamos era como si se le colocase una frutica solamente en aquella mesa y el resto vacío. Pero Dios nos dio una palabra. Dios quiere que nos da palabra y quiere que nosotros creamos a esa palabra. Porque en su momento perfecto, en el tiempo de Dios, Dios se va a manifestar, Dios se va a glorificar. Pero está buscando quienes crean a la palabra de Él. Dios está buscando quienes puedan creer a esa palabra. Y es por eso que Dios quiere que hoy estudiemos el propósito y el potencial que nosotros tenemos. Y Dios quiere que nosotros podamos redescubrir o descubrir el potencial que tenemos. ¿Dónde hay un evangelista aquí? Si ve que nosotros no entendemos, no conocemos el potencial, no creemos, Dios quiere hacerlo. Pero quiere que nosotros podamos arrebatar esa palabra y decirle, aquí hay uno. No me veo todavía o todavía no, pero aquí hay uno. Aquí hay uno. ¿Amén o no amén? Una mujer cuando está embarazada o se hace la prueba de embarazo, todavía no está formado, pero dice está embarazada. Amén. Y después con el tiempo se ve el producto maravilloso, lo hermoso, y sale ese lindo y hermoso bebé. Amén o no amén. Es por eso que Dios quiere que nosotros podamos descubrir el potencial. Amén. Si Dios te llamó, es porque Dios ha visto un potencial maravilloso en nosotros. Siempre he dicho, y lo digo porque es lo que veo en la palabra, Dios no nos llamó para ser pasivos, Dios nos llamó para ser activos en sus caminos. Dios nos llamó para que nosotros seamos activos. Activo una persona que está en constante movimiento. Y entonaban una alabanza como olas de avivamiento. Y Dios quiere, la ola no se queda quieta, la ola va y viene. Imagínese usted vaya al mar y el mar quieto, vacío. Usted dice, estoy como en un lago, más bien. Pero la ola, el mar está en constante movimiento. Y Dios quiere que nosotros estemos en movimiento por la palabra que Él nos da. Y es por eso que Dios constantemente nos da palabra para que nosotros nos movamos, nosotros podamos decir, yo voy a hacer lo que Dios me ha dicho hoy que haga. Y hoy Dios quiere que nosotros podamos descubrir el propósito y el potencial que hay en cada uno de nosotros. Descubrir el potencial y el propósito de nuestra existencia. ¿Para qué Dios nos creó? Y a veces nosotros decimos mi propósito es comer y dormir. Para eso Dios no nos creó. Para eso Dios nos creó al hombre. Dios creó al hombre fue con un propósito específico. Dios quiere y nos ha llamado a su iglesia a formar parte del cuerpo de Cristo para que nosotros podamos entender que podemos hacer grandes cosas por medio de la unción del Espíritu Santo. Y es por eso que lo necesitamos. ¿Sabe? En Pentecostés, allí en Hechos 2, habla acerca de la venida del Espíritu Santo. Amén. ¿Conocían a Pedro? ¿Conocían a los discípulos? No lo conocían.
Nadie había visto el potencial de ellos. Bueno, el Señor sí. Por eso el Señor la llamó y le dijo, sígueme. Y por eso Dios nos ha traído desde tan lejos a este lugar. Yo dije, aquí no hay nada, me voy para Colombia, me fui por allá un tiempo en Cali, y Dios me dijo, véngase, porque yo te necesito, es allí en ese lugar. Y yo dije, amén, Señor, le creí al Señor. Y llegué y vi puertas cerradas, pero le creí al Señor. Y no pasó mucho tiempo cuando Dios comenzó a abrir puertas de bendición para hacer cumplimiento de aquella palabra. Y yo dije, amén, Señor, gloria a Dios. Y estaba feliz. Pero el que no estaba feliz era el enemigo, porque quería hacer la vida imposible. Pero lo que Dios, cuando Dios ha declarado una palabra, aunque se levante el enemigo, Dios se va a manifestar y Dios se va a glorificar. ¿Qué es el potencial? ¿Qué es potencial? Palabras sinónimas: propósito, destino, voluntad de Dios y llamado. Es lo que encontraba en el diccionario. O sea que hay en ustedes un potencial grande. ¿Será que por allá atrás hay potencial? ¿Y por el medio hay potencial? ¿Y aquí adelante? Amén. ¿Sabe? Propósito, destino, voluntad de Dios y llamado. Dios te llamó, no lo llamó más nadie, Dios te llamó a formar parte de su ejército. Es la capacidad escondida, el poder sin desarrollar. Oigan bien, es una capacidad que hay allí escondida en cada uno de nosotros, pero que Dios quiere desarrollar en nosotros. Si Dios nos dijera o supiésemos nosotros, ¿cómo les explico? Si supiésemos hacer lo que ahorita estamos haciendo en el Señor, de pronto entraríamos muy altivos, pero entramos sin saber nosotros que éramos en el Señor, y Dios comienza a desarrollar, a mostrarnos y a capacitarnos, y ahora uno dice, wow, Señor, toda la gloria es para Él, toda la gloria es para nuestro Dios. Una capacidad escondida. Yo sé que hay capacidades, dones allí en cada uno de ustedes, que están allí escondidos, que Dios quiere revelarles a su vida para que puedan ponerlos al servicio del Señor. Porque Dios no te da nada para que tú lo tengas allí sin usar. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? El que Dios le dio a uno, que dijo, no, yo no lo voy a usar. Pero Dios a ese hombre le dijo, siervo malo y negligente, si tú me conoces, y todos conocemos a Dios, amén, amén o no amén, conocemos a Dios y creemos que Dios, cuando nos da algo, es porque Dios quiere que nosotros lo usemos. No me coloque una taza de chocolate aquí con pan, no, puro café, para que se quede allí, sino para que yo la pueda disfrutar. ¿Me están entendiendo? Dios te da una capacidad que a lo mejor está escondida, pero Dios te la da para que tú puedas usarla para el servicio del Señor. Un poder sin desarrollar, pero que Dios poco a poco nos está puliendo. Dios poco a poco se está glorificando, se está manifestando. Por eso decía, qué bueno es que el mundo nos conozca, que no teníamos ninguna capacidad o no servíamos a lo mejor para nada, pero que ahora vean lo que Dios está haciendo, porque pueden decir, es un milagro, y realmente Dios hace milagros. Usted es un milagro del Señor, somos milagros de parte de Dios. Sigue diciendo acerca del potencial, la energía que no ha sido desarrollada. ¡Uy, gloria a Dios! La energía que todavía no ha sido desarrollada, o sea que en ustedes hay algo que todavía no ha sido desarrollado. Cuando Ángel me dijo, pastor, quiero entrar a danza, yo dije, bueno, porque a veces uno mismo cree como un pastor que alguien se acerca, yo quiero servir allí como músico, y hay personas que no saben leer y son buenos músicos. Había un talento allí, una capacidad escondida, un poder sin desarrollar.
pero cuando comenzó a caminar, comenzó a creerle al Señor y Dios comenzó a glorificarse. Yo sé que ustedes no son ahora o hoy en día lo que eran ayer cuando Dios los llamó, lo que eran hace unos años cuando Dios los llamó. Hoy están en otro nivel, hoy estamos en otro nivel, hoy estamos en otro nivel y la gloria es para nuestro Dios. Dios nos decía esta mañana en el devocional que traigamos el futuro a nuestro presente. O sea que lo que Dios ha dicho, que nosotros podamos decir, Señor, amén, yo lo creo ahora, para que se manifieste lo que Dios ha dicho. Y es por eso que se necesitan personas que le crean al Señor. Todo lo que podemos llegar a hacer, Dios nos lo muestra, pero todavía no hemos llegado a hacerlo y no hemos sido exitosos porque tenemos los dones dormidos, sin explorar, sin buscar la presencia de Dios. Y queremos que Dios se manifieste, pero estamos allí dormidos. Queremos que Dios nos use, pero seguimos allí dormidos. ¿Sabe? Cuando hubo el Pentecostés, decía que nadie conocía a Pedro, nadie conocía a los discípulos hasta ese momento. Porque después de ese momento Dios desató su potencial. Dios se comenzó a glorificar y aquellos que Dios llamó comenzó a usar de una manera sobrenatural. Pero tenían que estar allí en el lugar donde Dios les había llamado que tuviesen que estar. Y Dios por eso nos reúne, Dios nos llama para que nosotros podamos ver, escuchar, recibir lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y si tenemos los dones o los talentos dormidos o escondidos, lo que Dios quiere es que nosotros podamos decir, amén, Señor, yo lo creo. Señor, yo creo lo que tú has dicho de mí. Y si me has traído desde tan lejos, Señor, allá no servía, pero aquí Dios quiere manifestarse y Dios se quiere glorificar. Amén. Dios quiere llevar a cabo lo que todavía no se ha realizado en la vida de cada uno de nosotros. Dios quiere llevar a cabo lo que todavía no se ha realizado en cada uno de nosotros. Él lo quiere llevar a cabo. La otra vez alguien me dijo, pastor, me soñé con fulano de tal, que Dios, cómo lo usaba. Yo dije, qué bendición, gloria a Dios, gloria a Dios. Y cuando sé que es de Dios, le digo, pues háblale, dígale a esa persona. No le digo yo porque, pastor, usted sabe, usted me está diciendo es para que yo me meta a servir al Señor. A veces es necesario que Dios le muestre a otra persona para que creamos. Pero yo me acuerdo cuando aquella persona me dijo, vi a fulanito de tal, oh, cómo estaba sirviendo. Y yo miraba a esa persona y yo decía, todavía no veo nada, pero si Dios se lo mostró, sé que así es. Dios siempre nos muestra, y por eso decía que Dios quiere que podamos soñar. Hay dos tipos de potencial, el natural y el espiritual. Yo le digo dones naturales y dones espirituales de parte de Dios. Con el natural, las personas nacen, son heredados de alguna familia, son heredados de alguien. Por ejemplo, los músicos, alguien en la familia fue músico y heredó eso. Pero también puede desarrollarse en el diario vivir. Son aquellos dones, yo digo dones naturales, la palabra habla de talentos, pero yo digo, Señor, dones, porque son regalos de Dios. Un don es un regalo de Dios y Dios nos da esa capacidad a nosotros para que la gloria sea toda del Señor. Amén. ¿A cuánto Dios le dio la capacidad o el don de la pintura? ¿Ya no? ¿Ninguno? Ay, porque yo he visto buenos dibujos suyos. Los rasparon en preescolar, sí, porque los niños son dibujos. No, y veo personas que dibujan muy bonito. Un don, porque yo no sé hacerlo. Un don, un regalo. A lo mejor no nació con esa capacidad, pero fue desarrollándose. Los naturales, el potencial natural o el don natural que Dios nos da. Hay muchos que nacen con ese don de la música, nacieron ya tocando un instrumento. Nació y espérese, digo otro, no viene la guitarra.
Viene la guitarra, nació con la guitarra en la mano, nació con el instrumento en la mano. O sea, me estoy dando a entender, nacieron desde pequeñitos, ya tenían ese don natural. Y uno mira, pero en mi familia ninguno nació con eso, ninguno nació con esa capacidad, pero Dios quiso que tuviésemos esa capacidad. Dios le dio esa gracia. Dios le dio esa gracia, ese favor inmerecido de parte de Dios. Alguien me dijo que usted tiene el don de gente. Y yo dije, ¿cómo así? Dice usted entabla rapidito conversación y habla. Yo dije, la gracia de Dios. Y Dios quiere darnos de su gracia. Dios quiere llenarnos y entender, que podamos entender que Dios quiere que podamos comprender que Él nos ha dado. No nos mandó a este mundo sin darnos ninguna capacidad. Dios nos da cosas buenas. Usted no manda a su hijo para Nueva York y no le echa al menos una cobija ahí en la maleta, ¿verdad? No tengo nada que darle, un pan ahí para que coma por el camino. Así son los padres, así somos nosotros. Miren, lleve esto. Y ya están viejorros y todavía no les da para que se tome un agua al menos. Dios es nuestro Padre Celestial y nos da esas capacidades a nosotros. También hay ese potencial espiritual, ese potencial recibido en el momento de nuestro nacimiento espiritual o de nuestra conversión al Señor. Cuando llegamos al Señor y Dios, sentimos que algo en nosotros hay diferente, una capacidad diferente. El Señor dijo, alguien me ha tocado. Señor, pero si la multitud te aprieta, sí, alguien me tocó. Porque sentí que poder salió de mí, dice el Señor. Y cuando uno llega a los caminos del Señor, nos recibe algo especial y sobrenatural. Ocurre en nosotros. El Espíritu Santo viene a vivir, a reposar en nosotros. Y como tal, el propósito, la gracia, el talento, el ministerio, función viene sobre nuestras vidas. Dios nos llamó para grandes cosas. Y por eso cuando llegamos al Señor, Dios nos da todas las herramientas. ¿Qué necesitamos nosotros para cumplir la obra del Señor? Ya usted la tiene en sus manos. No sabe lo que tiene, pero lo tiene. No sabemos lo que tenemos, pero lo tenemos. Quiero testificar, íbamos a pintar y no teníamos sino blanco nomás. Eso era lo que teníamos. Plata no teníamos. Pero Dios se glorificó. Dios se proveyó. ¿Quién es el que tiene todo lo que nosotros necesitamos? El Señor. Y usted le está sirviendo a Dios. Dios tiene todo para nosotros. Y es por eso que Dios quiere que entendamos que es necesario desarrollar ese potencial. Que hay un potencial enorme y maravilloso en nosotros. El principio del potencial, Mateo capítulo 13, 31 y 32. Dice, el reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece, oh gloria a Dios, cuando crece. Y a lo mejor nosotros nos creemos lo más pequeño, pero cuando crecemos, cuando se desarrolla ese potencial, mira lo que dice el Señor. Cuando crece la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol que todas las aves vienen y anidan en sus ramas. ¿Sabe? Por eso es que es necesario que desarrollemos ese potencial. Lo que Dios nos ha dado de poder desarrollarlo y desarrollarlo es que pueda crecer en nosotros lo que Dios ha colocado. Que podamos nosotros crecer. A veces nos conformamos con lo poco. Me conformo con que ya vengo a la iglesia, pero Dios quiere algo más. Por eso Dios te coloca esos sueños allí. Y llegamos y uno dice, uy, yo me sueño, mira, yo no sé qué me pasó, pero me soñé haciendo esto. Y yo les he dicho a ustedes que yo sueño despierto. No que me quedo dormido allí mientras adoramos, no.
sino que comienzo a tener sueños y yo veía este lugar diferente. Y yo decía, Señor, gloria, amén. Señor, gracias. Porque Dios nos muestra las cosas que todavía nuestros ojos no ven, pero con el Espíritu podemos verlo. Y llegamos al lugar una vez, cuando recién llegué a los caminos del Señor, y los palos no recibí, las bendiciones que recibí con la palabra de Dios, que Dios me exhortó fuerte, como nunca antes nadie lo había hecho, pero con amor. Y yo después le dije, sí, Señor, amén, te pido perdón, pero yo quiero estar allí, quiero enseñar. Y el diablo me decía, ¿cómo vas a enseñar si le da miedo hablar? Le da miedo hablar. No digo ni por teléfono, porque en ese momento no había teléfonos celulares. No conocía los teléfonos, solo de la ruedita, que para marcar un número se llevaba media hora de eso. Mira, ya lo llama. Hable usted, diga, ¿qué quiere? El diablo me comienza a mostrar las falencias, pero Dios coloca sueños en nuestro corazón. Y yo decía, pero yo quiero estar allá. No, pero para estar allá tiene que tener un seminario teológico de 5 años. No estoy diciendo de que no estudiemos. Oiga bien, tenemos que desarrollar el potencial. Pero es que el enemigo comienza a hablarnos y nosotros a escuchar más al enemigo que a Dios. Y esos sueños que Dios ha colocado se fuman rápidamente. Cuando yo soñaba y yo decía, a lo mejor el enemigo, pero ¿para qué vas a soñar si no tienes plata? Pero seguía, Señor, amén. Y cerraba nuevamente los ojos para mirar lo bonito que había quedado el lugar. Y cerraba los ojos para mirar la cantidad de personas que traía el Señor a la casa de Dios. Y cerraba los ojos para mirar los instrumentos nuevos que Dios traía a la casa de Dios. Y cerraba los ojos para mirar el grupo de danzores cómo crecía. Y con mis ojos naturales que nos impiden ver lo que Dios nos está mostrando con los ojos espirituales, me tocaba cerrarlos para poder vislumbrar. Porque el enemigo quiere que nosotros miremos con nuestros ojos naturales. Pero el Señor dice, no es por vista, no es con tus ojos naturales, es por fe. Es que tú puedas creer que lo que Dios ha dicho, Dios lo va a hacer. Que lo que Dios ha dicho, Dios lo va a hacer. Dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. No había nada. Pero Dios soñó con algo maravilloso. Dios soñó con algo grande. Y por eso comenzó a ordenar todo lo que estaba en desorden. Y comenzó a darle un propósito. Creó los cielos y la tierra. ¡Ay, qué hermoso es poder mirar, amén, a los cielos y ver la grandeza de nuestro Dios! Y aun cuando se ponen oscuros, que ayer le decíamos, Señor, que no llueva, pero poder ver esa grandeza de nuestro Dios. Dios lo hizo todo, absolutamente todo perfecto. La grandeza de nuestro Dios. Cada cosa viviente creada por Dios fue bendecida con un potencial. Cada cosa creada fue bendecida por Dios con un potencial. Cada cosa creada por Dios fue bendecida con un potencial. Solamente mirar las nubes, van y recogen agüita y la traen donde Dios quiere que la suelten. Es una gran bendición. Ahora, cuanto más nosotros, la corona de la creación, cuanto más nosotros, sus instrumentos, sus vasijas. Dios nos creó con un potencial, al hombre con un potencial enorme que hay dentro de cada uno de nosotros, queriendo salir. Pero nosotros, quietico allí. Hay muchos que saben el potencial que tienen, pastor, y no hablan. Porque no quieren servir a Dios con tremendas voces y no abramos la boca, no cantamos porque es que me pone. No es que nosotros lo pongamos, es Dios quien nos ha puesto. Es Dios que quiere usarte, que Dios quiere que tú le sirvas a Él con un gran potencial. El propósito
Dios, somos como semillas de Dios. Y dice allí que habla de la semilla de mostaza, la más chiquitica de todas, pero una vez que se desarrolla es de gran bendición. Y Dios quiere que nosotros seamos de bendición para todas las familias de la tierra. Dios quiere que seamos de bendición para todos. Amén o no amén. Y a veces nos enfrascamos y nos encerramos y decimos, bueno, yo voy a bendecir solamente a mis hermanos. Ay, los demás. Hay hermanos que tenemos que no conocemos. Yo no conocía al pastor Rafael, hace poco me lo presentaron. Allí en el culto donde el pastor Ochoa, la intercesión, fue que lo conocimos, ¿no, pastor? Y no sabía. Y estaba allí cerquita, allí en la comuna calle 6, haciendo la obra de Dios. Y no sabía, conocía al pastor que estaba allí antes, pero ahora está el pastor. Ahora está allí. No conocemos nosotros el propósito, pero Dios quiere que nosotros entendamos el propósito. El propósito para que la semilla desarrolle su potencial es nacimiento, muerte y desarrollo. Para que la semilla pueda desarrollar ese potencial, para que nosotros seamos esas grandes árboles, para que sean de bendición para los demás, tiene que haber un nacimiento. Tiene que haber un nacimiento en nosotros. Tenemos que realmente estar vivos para después morir, para después decirle, Señor, me entrego a ti. Y para que Dios desarrolle. Nacimiento es la etapa donde Dios por su poder reproductivo da a luz esa semilla con un potencial y un poder reproductivo en sí mismo. Una semilla, un mango tiene sino una semilla. Y ese mango, esa semilla puede dar muchísimo más. Pero es necesario que le den piedra a la mata, que bajen el mango, que lo pelen, y después, ¿qué hacen con la semilla? La mayoría, ¿qué hacemos? Botamos la semilla. Y esa semilla allí, cuando muere, crece, se desarrolla para dar mucho más fruto. Lo que dice el Señor allí en la semilla de la parábola de la mostaza. Muerte es la etapa donde tenemos que negarnos a nosotros mismos, a nuestro ego, a nuestro yo, morir a nuestra vida pasada. Por eso decían, nosotros no llegamos siendo grandes, llegamos siendo pequeños al Señor. Porque es que si siendo pequeños a veces nos creemos grandes. Yo le decía a Valeria esta mañana, uy, está toda creída porque está creciendo. Y se hacía al lado de Daniela. Ya la voy a alcanzar. Daniela, hágase al lado del pastor, de John, que son los más altos. Y a veces nosotros siendo pequeños nos inflamos y decimos, Dios quiere que nosotros podamos morir al yo. Que nosotros podamos ser, como dice el Señor en las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres del espíritu, los que cada día vienen a la presencia del Señor y le digo, Señor, yo necesito más. Señor, vengo aquí porque estoy desesperado, porque necesito de tu presencia, porque necesito que tú hables, Señor. Porque a pesar de que de pronto tengo una capacidad, un don del Señor, necesito que Dios me use. Ese es algo maravilloso, que teniendo nosotros las capacidades que Dios nos ha dado, necesitamos que el Creador nos use, porque si no, nada somos. O como decía el apóstol Pablo, venimos a ser como metal que resuene. Si no tenemos la gracia de Dios, si Dios no nos está usando, y para usarnos tenemos que ofrecernos al Señor. Tenemos que Dios nos ofrezcamos a Dios para que Dios nos use. Y allí Dios comienza a hacer su obra maravillosa. Jesús dijo, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra, no cae en la tierra, no muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Sabe
¿Sabe? Es necesario que se baje el mango de allí, que se lo coman y la pepa la puedan morir para que pueda reproducirse. Una semilla teníamos allí, semilla de girasol, no se brotaron, no vimos lo bonito que son los girasoles hasta que nosotros no las sacamos y cayeron en tierra. Necesitamos morir para que se pueda ver la gloria maravillosa de nuestro Dios. Dice el Señor: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Oh, gloria a Dios, gloria al Señor. ¿Sabe? Quiero decirles algo: es más productivo servir a Dios. Es más productivo servir a Dios. El pastor me decía antes de venirse para acá, ¿de dónde fue que me dijo? De Acarigua estaba. En Acarigua me dijo, estaba trabajando hasta que me dijeron hay una obra allí en Ureña. ¿Quiere ir? ¿Qué dijo? Renuncio al empleo, ¿verdad? ¿Sabe? Me sentía identificado porque cuando Dios también me llamó, yo no estaba desocupado sin hacer nada, porque Dios llama a personas ocupadas. Y estaba trabajando. Y yo dije, renuncio también, igual como dijo el pastor. Y llegué aquí y nada de nada. Pero dije, Señor, tú no te equivocas cuando tú hablas. Tú no te equivocas. Y en el tiempo tuyo, tú te vas a glorificar. Y en el tiempo de Dios, Dios se manifestó. Dios se glorificó. Dios se glorificó. Dice: el que ama su vida la perderá, y aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Es necesario nosotros nos podamos vaciar como semillas para que el poder de Dios se desarrolle y ese potencial grande y maravilloso que está allí escondido se pueda ver. Lo otro es desarrollo, es la etapa donde Dios trae mentores, padres espirituales, líderes, para ayudarnos a desarrollar y a sacar el potencial que está en nosotros. El Señor en Efesios capítulo 4 versículo 11 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con un fin específico. No es para nosotros decir, yo soy el pastor de tal lugar, el intocable. No, es con un propósito, para desarrollar el cuerpo de Cristo. Por eso nos angustiamos, por eso nos afanamos por enseñar la palabra, para que usted pueda entender que Dios quiere hacer algo maravilloso, para que podamos crecer. Y Dios desea que Dios coloca mentores, pastores, para ayudarnos a desarrollar y sacar el potencial que está en nosotros. Para eso Dios colocó esos hombres de Dios, esas personas que están al frente. Y deberíamos decirle: Señor, gracias por la persona que tú has colocado al frente, que me está ayudando, que alguien no ha visto algo maravilloso en mi vida, pero esa persona, Señor, tú la usaste, tú le limpiaste los ojos para que pudiese ver en mí lo que tú estás viendo y pudiese darme un voto de confianza y colocarme allí, Señor. Al menos estar en la puerta. Pero el que es fiel en lo poco, en lo mucho, Dios se va a glorificar. En Primera de Reyes capítulo 19 verso 19 dice: Elías salió de allí, encontró a Eliseo hijo de Safat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes en fila, y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. Vemos allí el llamamiento de este hombre de Dios. El llamamiento, ahí habla el llamamiento de Eliseo, no era nadie. ¿Quién le diré? Un hombre el cual Dios se glorificó y Dios usó grandemente. ¿Qué estaba haciendo? Arando la tierra. Pero ¿cuál era el propósito que Dios tenía con él desde que antes que naciese? Un profeta de Dios, un instrumento de Dios. Y nosotros, como decía, el enemigo nos tiene perdiendo el tiempo en cosas, en el mundo,
donde realmente Dios quiere que nosotros encontremos el propósito, es cerca de Él. Claramente vemos allí, cuando es el llamamiento, tenemos que tener ese discernimiento para poder entender que estamos aquí. Es porque Dios vio algo en nosotros. Amén. Perdónenme, ya me conozco, Pastor Rafael. ¿Su nombre es? David. Amén. Busco los nombres más fáciles. Señorita, ¿su nombre? Victoria. Ok. ¿Sabe? A veces podemos decir, no es que a David lo trajo Yareli, no es que Yareli me invitó, no estoy aquí. Oh, Victoria no me invitó, la invitó Paula. Pero no es así. Dios que movió todo, porque Dios quiso que ustedes estuviesen hoy aquí. Dios quiso que pudiesen hoy estar aquí y entender algo que Dios tiene, que Dios le ha dado un potencial también. ¿Sabe? David me dijo el otro nombre que ahorita se me olvidó ya, por eso le pregunté que si tenía otro. Y cuando me dijo David, me acordé fue del salmista David, del rey David, del hombre conforme al corazón de Dios. Con un hombre que dijo, Señor, ¿qué soy? Mire esto lo malo que soy. Me han desechado hasta la familia. Pero Dios lo había escogido, porque Dios vio el potencial que había en él. Y cuando Victoria me dijo, Victoria, yo una vez inmediatamente las victorias que Dios nos da, y su nombre lo asocié con lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Oh, gloria al Señor. En 1 Samuel 17, 28 al 33 dice, Eliab, el hermano mayor, oiga bien David, Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Le reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Dónde lo querían ver o dónde estaba? ¿A dónde era que tenía que estar David? Allá cuidando las ovejas. Pero este era un hombre que Dios había puesto un potencial y no se podía estar quieto, no se podía quedar quieto. Y donde estaba un hombre insultando el ejército de Dios, el nombre de Dios, allí apareció este hombre. Y su hermano le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué has venido a hacer? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. ¿Y ahora qué hice? Protesta David. Si apenas he abierto la boca, no he dicho nada. ¿Sabe qué bonito es que los que Dios les ha puesto un potencial no se pueden quedar quietos? Aunque estén quietos, están allí. Los músicos, aunque digan, no, es que yo no estoy, están llevando el tiempo allí con el piecito, tan. ¿Sí o no? O algunos suenan un reggaetón y están allí, tacatatán, llevando el tiempito y uno dice, uy, no se pueden quedar quietos. Y el baterista no se puede quedar quieto, está todo el tiempo con las manos, dándole a todo. Y el pianista está por ahí. Se está haciendo así es porque ya están tocando allí con los ojos espirituales, están tocando. Apartándose de su hermano, les preguntó a otros quienes le dijeron lo mismo. Algunos oyeron lo que había dicho David, se le contaron a Saúl y este mandó a llamarlo. Entonces David le dijo a Saúl, nadie tiene que desanimarte a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él, dijo David. ¿Sabe? A veces el mundo nos quiere desanimar. ¿Eso qué? Hermana Yaritza, usted no tiene nada, ¿para qué va a comenzar eso? Y a veces caemos, pero Dios quiere que nosotros nos levantemos. Dios quiere que podamos nosotros levantarnos. Y vuelvo y digo, no sé para quién será esta palabra, pero Dios dice, no temas manada pequeña, porque a Dios le plació daros el reino. Su propio padre, sus hermanos no creyeron.
padre ni siquiera lo consideró como el ungido del rey. Le trajo, no, este es el más guapo, ese es el que va a ser el rey. Pero ¿qué dijo el Señor? Le dijo a Samuel, porque Samuel también se impresionó y dijo, uy, sí, tiene porte de rey. Pero ¿qué le dijo el Señor? No es. Y así fueron pasando hasta que el Señor le dijo, hay uno que está menospreciado. Y el Señor dijo, ese es. Porque lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Amén. Había un potencial grande en este hombre, en David, pero nada en él parecía demostrar el potencial que existía en él, como a lo mejor en nosotros. Lo miran por todos lados y este va a ser maestro, este va a ser. Dios dice, a ese le plació Dios, a ese le plació Dios. Todo el mundo, incluyendo la familia, puso límites en el llamado de David. ¿Sabe? Jonatán creyó en él y lo ayudó a sacar a que ese potencial se desarrollara. Creyó en el llamado. Y hay personas, y gloria a Dios por aquellos que siempre están allí, el enemigo dándonos palo y haciéndonos caer. Pero hay aquellos que dicen, levántate, vamos, sigue adelante. Sigue adelante. Pastor, como le dije al pastor Jesús, te cuente, aquí hay un servidor. No somos de la misma organización, pero algo que Dios nos ha ayudado es hacer de bendición, sin importar de dónde venga. Dios quiere que nosotros seamos de bendición para todos, porque no éramos pueblo y Dios usó a alguien. Gloria al Señor. ¿Sabe? No deje que nadie te ponga límites o tropiezos a nuestro potencial. Que alguien nos limite. Dios quiere hacer algo maravilloso y algo grande. Por eso nos ha traído. Por eso Dios le dijo, reúnanse en un lugar. ¿En qué lugar? En el aposento alto. Y dijo, voy a derramar de mi espíritu sobre ustedes. Yo quiero que estén allí donde Dios nos ha llamado, para que Él pueda derramar sobre nosotros. ¿Sabes? Sin Dios no podemos hacer nada. Sin Dios no podemos hacer nada. La fuente de nuestro potencial es Dios. Hay sectas que dicen que la fuente de su potencial son ellos mismos, sin conocer nada de Dios. Dios es nuestro poder. Y por eso nosotros le decimos, la gloria sea para Dios. Y Pablo dijo, y por último, como a mí, como un abortivo, se me apareció. La gloria sea para Dios, nuestro potencial viene de Dios. Y por eso Dios dijo, yo voy a derramar sobre ustedes mi espíritu. Separados de Él nada podemos hacer. Amén. Él es omnipotente, o sea que Él es todopoderoso, omni, siempre lleno, potente, poder en reserva. Y aquí sale la palabra potencial, omnipotente. Y Dios nos llena para que haya un potencial enorme en cada uno de nosotros. A lo mejor yo veo solamente rostros bonitos aquí, pero Dios ve otra cosa. Dios ve lo que hay en nuestro corazón, lo que Él ha puesto. Él ve lo que Él ha puesto para la gloria de nuestro Dios. Yo quiero que cierre sus ojos y pueda decirle al Señor, Señor, oh Padre, gracias por llamarme. Dele gracias al Señor porque tú estás aquí, los que están invitados por el Señor, más que por Paula, más que por Yarelis, los ha invitado nuestro mismo Padre Celestial, quien quiso que estuviesen hoy aquí, quien quiso que pudiesen hoy estar aquí. Padre, gracias, porque tú eres el que pone, Señor, en nuestros corazones. Tú quieres, como tú dices, tú eres el que, Señor,
Señor, das tanto el querer. Y gracias, bendito Rey. Señor, necesitábamos que tú nos hablases, Señor. Padre, porque perdónanos, porque estábamos creyendo las mentiras del enemigo. Pero, Señor, tú no te equivocas. Tú no te equivocas, Señor, cuando tú llamas. Cuando tú dices, allí es donde te quiero. Oh, Padre, tú no te equivocas. Porque algo grande tú vas a hacer, Señor, con nuestras vidas. Y, Señor, solamente nos resta decirte gracias. Señor, gracias, Señor amado, porque podamos ser ese canal de bendición. Por ser el instrumento que tú vas a usar, Señor, para que otros puedan escuchar. Padre, gracias, porque tú incluso hoy nos está inquietando. Podamos entender lo que tú, Señor, has puesto en nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias por el potencial que hay en tu iglesia, Señor. Padre, que quiero pedirte en esta mañana, tarde ya, Señor, que tú abras los ojos espirituales, Señor, de tu iglesia. Señor, que tú abras esos ojos espirituales para ver, nuestros oídos espirituales para escucharte lo que tú estás hablando, Espíritu de Dios. Oh, Padre, gracias. Señor, te adoramos, te exaltamos y te damos muchísimas gracias, Señor, por lo maravilloso que tú eres. Espíritu Santo, Señor, yo sé que tú ya has limpiado, Señor, y tú has trabajado en nosotros. Ya tú, bendito Dios, has inquietado nuestras vidas. Padre, toda la gloria es tuya, Señor, y toda la alabanza, Señor, es para ti, Señor. La gloria, la honra y la adoración es tuya, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, iglesia. Bendiciones.